muy interesante, con la gente de FMC, a los cuales pues vamos dando la bienvenida por ahí, a ver si me pueden ya poner las pantallas de nuestros invitados, aquí con 3 cámaras. Ahora vamos a hacer uso de 3 cámaras y pues primeramente saludar aquí al buen ingeniero maestro, porque me estaba diciendo maestro Hugo Cruz. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación a participar acá en este espacio. Órale, bueno, pues ahorita ya les platicamos de qué se va a tratar esto, y también aquí a mi lado izquierdo tengo al buen ingeniero Francisco Navarro. ¿Cómo estás, Navarro? Buenos días, Carlos, ¿cómo está? Es un gusto estar con ustedes. Hecho, perfecto. Pues el día de hoy vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con el trigo, sobre todo porque estamos en una temporada donde está la plena actividad de este importante cultivo y dentro de la familia de los granos, obviamente, pero la compañía FMC nos está visitando para platicarnos pues, de todo lo que tiene que ver con los problemas, tanto de malezas como enfermedades como insectos, y vamos a cerrar por ahí, me decían, con el tema de la bioestimulación. Bueno, pues vamos empezando, ingeniero Hugo, ¿cómo ves el tema de los trigos? ¿A qué nos podemos enfrentar? ¿Qué es lo más común que puede pasar ya para ir tomando forma con el tema del día de hoy? Sí, mira, desde mi punto de vista y mi experiencia hasta hoy, algo importante en trigo siempre son las malezas, ¿no? Yo creo que es el problema más fuerte que hay, porque, bueno, te digo esto porque, por ejemplo, a veces las plagas no son en todos los campos, ¿no? O sea, se dan en rodales, se dan en zonas, pero las malezas prácticamente están presentes en todos los campos, ¿no? O sea, sea Bajío, sea Sonora, sea Baja California, ¿no? O el Altiplano, o sea, todos sufren del problema de maleza, ¿no? Ahora bien, plagas muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque también, igual que las malezas van a demeritar, van a disminuir ese rendimiento, esa producción, pero además, pues la calidad, ¿no? La calidad siempre se ve afectada, independientemente. Y las enfermedades, ¿no? Las enfermedades que, pues, para que se presenten, requieren de ciertas condiciones. Entonces, para que ataquen, o sea, ya sea roya, ya sea mancha borrosa, sea carbón, sea otras enfermedades, siempre tiene que existir condiciones ambientales favorables, un patógeno para que se pueda desarrollar, pero estos son los tres importantes, pero malezas para mí es lo crucial, ¿no? Correcto. No, y tomando en cuenta, Hugo, que la maleza pues, siempre compite con el cultivo, ¿no? Sí. Por comer, obviamente por tener recursos. Entonces, pues como bien dices, es un buen arranque. Ahora, estimado Hugo, creo que por ahí tienen ustedes un manual de malezas, ¿verdad? Sí, así es. ¿Tienes uno para que nos regales aquí entre los amigos? Sí, sí, sí. Bueno, pues todos para que se anoten también, ahí hay un manual de malezas de la compañía FMC, checado aquí por el doctor y por el equipo de FMC. Pues, Hugo, ¿qué vamos a empezar a platicar? Pues bueno, tengo una presentación, entonces voy a empezar enfatizando la parte de malezas, ¿no? Correcto. Bueno, actualmente son catalogadas 50.000 especies, ¿no? De las cuales, pues, el 3%, 8.000 son consideradas malezas, pero de estas, 250 son las más problemáticas, representando, pues, el 5.1% de la flora mundial. ¿Estás hablando en general de las malezas? De las malezas. No necesariamente específicamente el trigo, ¿no? Correcto. Y de estas, el 70% de las malezas problemas están en 12 familias botánicas. De ahí la importancia que hablabas del manual, ¿no? O sea, para poder identificarlas, porque para poder hacer un buen manejo, un buen control, tengo yo que conocer al enemigo, ¿no? Es la parte fundamental. Y de estas, el 40-50% pertenecen a 2 familias, que son Oasia o Geracia, o dicho de otra forma, gramíneas compuestas, ¿no? También se puede llamar de esa forma. Correcto. Pasando ya al concepto, a la definición de maleza, creo que todos tenemos en mente a qué nos referimos cuando decimos maleza. La maleza es una planta que crece siempre, predominantemente en situaciones que nosotros alteramos y que nos van a resultar indeseables
o perjudiciales en un lugar y en un punto determinado. Esta definición me gusta mucho porque si yo sembré trigo y emerge maíz, emerge otro que es considerado cultivo en otra zona, se está comportando como maleza, ¿no? Y eso es muy común, por ejemplo, para la parte del Bajío, ¿no? En donde se siembra en esta temporada trigo y en la siguiente temporada maíz, ¿no? O sea, si en el maíz me sale trigo, el trigo se está comportando como maleza y a la inversa, ¿no? Entonces, esta definición está muy completa porque esto lo determinamos nosotros, ¿no? O sea, es un concepto que nos inventamos nosotros, pues, ¿no? Correcto. Y como bien decías en un inicio, se les considera malezas porque nos van a competir con el cultivo. ¿Cuál es esa competencia? Nos van a competir por espacio, por luz, por agua y por nutrientes que son básicos para que tengamos nuestro cultivo en buenas condiciones, ¿no? En primera, me ha tocado ver campos en donde hay más alpiste, más avena o más chivales que trigo, ¿no? Entonces, de ahí ya es algo importante porque le están dando espacio, ¿no? Entonces, esa competencia va a derivar en un cultivo pues débil, con poco rendimiento y en el peor de los casos, si yo no hago ningún manejo, pues no voy a quitar prácticamente trigo, ¿no? Entonces, de ahí esa importancia, ¿no? Correcto. Oye, Hugo, Sí. y sobre todo en el tema de competir por alimentos, yo siempre he creído, pues es un tema de sentido común, un poquito de lógica, ¿no? Nosotros a veces invertimos en nutrición, en bioestimulación, en fertilización, pero no estamos atendiendo malezas, ¿no? Entonces, pues ahí hay una optimización de recursos que no está muy bien si no atendemos malezas. No estamos prácticamente alimentando lo que no se debe alimentar. Exactamente, llevo razón. O sea, si nosotros tenemos un buen manejo, un buen control de malezas, la nutrición, la bioestimulación que yo estoy aplicando va directamente al cultivo. Pues sí, efectivamente. Correcto. Bien, las malezas igual pueden causar problemas aún cuando no estén directamente tocando el cultivo, no la raíz, me refiero. Eh, las malezas van a segregar sustancias que se llaman alenoquímicos y a este fenómeno se llama alenopatía, de tal forma que las malezas segregan una serie de compuestos que en la mayoría de los casos afectan directamente al cultivo, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que estar en contacto las raíces o la maleza y el cultivo para que les causen daño. Entonces, de ahí la importancia que tengo que obtener para hacer un manejo de malezas. Correcto. Otro tema importante o considero importante es el periodo crítico de control o periodo crítico de competencia, ¿no? Porque a veces ese manejo llega tarde, y llego tarde me refiero cuando el trigo ya macolló, cuando inclusive está ya en embuche y quiero andar haciendo ahí un manejo de malezas, eso ya es muy tarde, ¿no? Entonces, el periodo crítico siempre son en las primeras etapas. En las primeras etapas me estoy refiriendo en trigo, en los primeros, en el primer mes y medio, ¿no? Ahí es cuando tengo yo que hacer el manejo. ¿Por qué? Porque si lo hago de forma tardía, esa competencia ya ocurrió, ¿no? Entonces, igual puede que el producto que voy a aplicar me funcione, pero ya esa competencia ya derivó en una reducción del rendimiento. Entonces, o sea, ya no hay para atrás, ¿no? No, o sea, terminamos la etapa crítica y por más que le pongamos lo que le pongamos, pues ya es demasiado tarde. Exactamente. Exactamente. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque aquí está, bueno, esto es tomado de Oer, que es un señor que analizó varios cultivos de cómo estaba el problema de enfermedades, plagas y malezas, ¿no? Entonces, este es el daño potencial, obviamente. Esto habría que aterrizarlo a cada cultivo porque dependiendo de qué cultivo se trate, va a variar. Pero aquí, en promedio, en los cultivos que él analizó, en enfermedades se pierde alrededor de un 16%, en plagas un 18% y en malezas un 34%. No obstante, ya les digo, si yo no hago un manejo de malezas en trigo, por ejemplo, cuando es muy severa la presión, prácticamente no voy a cosechar trigo, pues, ¿no?
Si yo hago un manejo, entonces este es lo que yo me espero en reducción del rendimiento, ¿no? Entonces, en el caso de malezas pasamos de un 34 a un 9, en el caso de plagas de un 18 a un 11, y en el tema de enfermedades igual de un 16 a un 11%. Correcto. Ok. ¿Cuáles son las principales malezas en trigo? Obviamente, bueno, acá me centré en las de hoja ancha, ¿no? No obstante, igual, creo que las malezas más generalizadas a nivel nacional son avena silvestre o avena fatua, los phalaris, que también son muy problemáticos, phalaris minor, phalaris paradoxa, pero vulgarmente o comúnmente conocido como alpistillos, y dentro de las hojas anchas, de las más importantes tenemos a la torrehuela, ¿no? Que se llama Convolvulus arvensis. Esta maleza es muy importante y muy dañina porque tiene raíces muy profundas, raíces de reserva, que con pocas plantas que tenga en mi terreno, si yo no hago un manejo a tiempo, esta crece como una enredadera y entonces al final termina subiéndose y cubre al trigo, ¿no? Entonces, esta es una de las malezas más importantes y no solo en trigo, sino en el cultivo que afecte, ¿no? Correcto. Otra maleza importante es la tripa de pollo, bueno, comúnmente conocida así, que es Polygonum aviculare. Igual es muy importante porque son de las malezas como que más difíciles de controlar, ¿no? Entonces, esta maleza no es controlada por varios productos, ¿no? La lengua de vaca, o también llamada Rumex crispus, que igual afecta a varias regiones de trigo, ¿no? Acá en México. Correcto. El girasol silvestre o Elianthus anus, que igual, sobre todo para la parte de Sonora, en varios campos está extendida, ¿no? Y afecta a esos cultivos, a esa región. La borraja o lechuguilla, que esa también es una maleza común y es una maleza de difícil control. Esta es otra de las malezas comunes en trigo. Excelente. Pues tiene varios nombres, ¿no? Pero es parecido a un diente de león, sin embargo, no es un diente de león, sino es Soncus, ¿no? Que le llaman luego borraja. Tiene varios nombres comunes, ¿no? Pero igual es muy importante afectando al trigo. El Hantium strumarium, el polocote, o sea, tiene varios nombres, pero igual esta es, de hecho, muy dañina, porque como puedes observar, ahí los frutos son como muy espinosos, ¿no? Entonces, si pasa cerca, sobre todo cuando ya está en etapa madura o cerca de madurar, se adhiere o se pega a la ropa, pues, ¿no? Y además, pues, es molesto, ¿no? Es una forma también de dispersión que tiene. Y la brassica rapa o mostacilla, que esta es una maleza ya muy importante, sobre todo en bajío y en altiplano, en donde igual ya tiene problemas de control con varios herbicidas, ¿no? Entonces, igual es una maleza muy importante y que está retomando o que se está extendiendo precisamente por eso, porque ya varios herbicidas no la están controlando eficientemente. Correcto. Haciendo un resumen de las malezas, ¿no? Las malezas nos van a disminuir la calidad y la cantidad de las cosechas, ¿no? Sobre todo, y estas que hablé que crecen como enredaderas, si yo no hago un manejo cuando voy a hacer la cosecha, entonces también afectan hasta la misma humedad, ¿no? Yo tengo que cosechar con cierta humedad del grano y teniendo todavía materia verde, que es el caso de malezas, eso se ve afectado también esa humedad, ¿no? Correcto. Deprecian las tierras agrícolas, y de hecho eso pasa comúnmente con las trigueras. Si yo quiero habilitarme como una triguera y le doy el historial de mi terreno y ven que pues es un hervidero de malezas o en temporadas pasadas estuvo hasta las chanclas de malezas, difícilmente me van a poder habilitar, ¿no? Limitan la siembra a un cultivo específico, sobre todo cuando ya son malezas que no puedo controlar con los herbicidas actuales.
aumentan los costos de producción, por supuesto. Hay zonas en donde ya pues hacen más de una aplicación para el manejo de malezas, ¿no? Y algo importante, que no es de forma cuantitativa, pero sí cualitativa, que hospedan plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, ahí van a estar los pulgones, ahí van a estar las rollas, ahí van a estar varios plagas o enfermedades que afectan al trigo. Para hacer un manejo eficiente de malezas, existen, bueno, varios tips, ¿no? El más importante es poder comprender la biología y la ecología, ¿no? Y todo tiene que ver con el banco de semillas. ¿Por qué? Porque es la unidad que me va a dar una planta, ¿no? Entonces, si yo hago un manejo eficiente de este banco de semillas, entonces la población de malezas va a ir reduciendo ciclo a ciclo, ¿no? Entonces, yo hablaba anteriormente de que el manejo tiene que ser en las primeras etapas y está basado en esto, ¿no? Si yo hago el manejo en las primeras etapas, la maleza todavía está en su época más susceptible, pero además no ha llegado a producir semillas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Entonces, el mejor manejo tiene que ser en las primeras etapas del cultivo. Ok, entrando al tema de herbicidas, entonces son productos que son pues muy eficaces, productos formulados para eliminar la vegetación indeseada, pero que siempre se ha incrementado su uso, ¿no? ¿Por qué? Porque son altamente eficaces, el costo-beneficio es muy positivo, atacan a las plantas objetivo, actúan inhibiendo una vía bioquímica esencial o un proceso fisiológico que tiene un objetivo letal, pero además otra de las características que debe poseer un herbicida es de que sea selectivo al cultivo, es decir, de que no le perjudique, no le cause ningún daño. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Pues vamos a clasificarlos en herbicidas de presiembra, en preemergentes y en posemergentes, ¿no? En esta charla o en esta plática más adelante nos hablará Navarro sobre posemergentes, ¿no? No obstante, o sea, más adelante o en un futuro podemos hablar de los otros productos preemergentes, ¿no? Entonces, una vez que es aplicado el herbicida, ocurren una secuencia de sucesos desde la entrada de la planta hasta que le provocan la muerte. Entonces, yo aplico el herbicida esquematizado en la planta aquí verde, entonces a los días voy viendo cómo van sufriendo una serie pues de síntomas las plantas, ¿no? Las malezas. Entonces, ya más adelante Navarro nos hablará sobre eso. Correcto. ¿Qué hay que considerar para tener un buen manejo, además de la biología de malezas y de las características del herbicida? Pues la parte es para que un herbicida sea eficaz tiene que ser absorbido, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la parte esta, ¿no? Del contacto, o sea, sobre todo a la hora de aplicación, ¿no? O sea, cuando ya el rocío se fue, porque si no, pues, mucho del producto que aplico se va a lavar, ¿no? La penetración y la cobertura en el dosel, que es muy importante, esto lo voy a conseguir, sobre todo en plantas que cuando todavía están chicas, ¿no? Porque si yo lo aplico pues, como esquematizo, entonces la maleza está esquematizada como la planta de abajo, entonces yo aplico el herbicida y difícilmente le va a llegar a la maleza, ¿no? Son varias barreras que tienen luego para ingresar, entonces aquí bien vale la pena y bueno, tengo que preguntar con el técnico, pero a lo mejor adicionar un coadyuvante, ¿no? Que va a ayudar a que se adhiera y además que penetre la mayor cantidad de producto. Otra de las cuestiones es el efecto sombrilla que hay que tener en consideración porque si yo aplico, o sea, aquí estoy esquematizando, a veces el triguero dice, bueno, me voy a esperar a que tenga la segunda generación para hacer el manejo. Pero ¿qué pasa? Si yo me espero a la segunda generación, lo que voy a conseguir es que no voy a tener un buen control de la primera generación ni de la segunda, porque la primera ya está muy grande, tiene capas cerosas, ya poco producto puede entrar, y encima si la segunda generación ni va a recibir el tratamiento, ¿no? Porque me está formando una sombrilla el cultivo y la maleza que me dijeron a la par, ¿no? Como un tema ahí más o menos como de física, ¿no? Sí. Hugo, pues así bien claro, pues ¿por qué no afecta? Pues porque no llega. Sí, ¿no? efectivamente.
La climatología que también interfiere, ya sea, pues, no sé, por ejemplo, si se esperan lluvias al mediodía o así, pues mejor no hacer la aplicación ese día, no esperarme cuando sea la mejor condición. Y algunos herbicidas son afectados por la luz ultravioleta, entonces igual hay que cuidar la hora de la aplicación, ¿no? Que no haya tanta radiación solar. Otros aspectos importantes o relevantes es la calidad del agua, como son pH, contenido de sales, que esto también es muy importante porque el contenido de sales o la dureza de agua van a inactivar muchos productos herbicidas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque al final de cuentas lo que yo quiero es esto, no un trigo limpio, ¿no? Como hasta el dicho, ¿no? Soy trigo limpio, ¿no? Entonces tener el trigo limpio de malezas, ¿no? Correcto. Y llegar al cierre de esta forma, ¿no? O sea, limpio y con esa coloración, ¿no? Característica de un trigo sano, pues, ¿no? Pues esto es otro de los temas que me ha tocado ver. Esto es de ahí del Valle de Mexicali, ¿no? Entonces, un manejo eficiente igual es limpiar los canales, ¿no? Porque si yo hago un manejo eficiente en mi cultivo, pero, o sea, tengo esto, o sea, me va a entrar por el agua, ¿no? O sea, en el agua de riego ahí va a ir cualquier cantidad de semillas. Estos son campos, igual vean hasta las chanclas de alpiste, es el alpiste, en donde prácticamente no se ve trigo. Y para terminar este bloque, ¿sabes? Para controlar malezas, en cualquier cultivo tenemos que hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien, ¿qué significa? Aplicar el herbicida a tiempo, esto es en las primeras etapas del cultivo. Aplicar la dosis correcta con calibración, porque muchas veces obviamos la calibración, o yo digo, o el tractorista me dice, no, yo ando calibrado, yo ando tirando 200 litros por hectárea, ¿no? Sí, a nosotros ya nos pasó una en Mexicali, Sí. que el técnico decía que estaba tirando 6 hectáreas, estaba tirando 9. O sea, estaba tirando mucho menos de la dosis recomendada. Sí, entonces, esto igual no tiene que ver con el bolsillo, o sea, ni de más ni de menos, ¿no? O sea, la cantidad recomendada, pues, ¿no? Correcto. Darle al producto el tiempo y las condiciones para que funcione. A veces, algunos productos yo me desespero porque a lo mejor voy al tercer o al quinto día o a la semana y no veo todavía a veces este efecto, ¿no? Entonces, algunos productos requieren entre 21 y 28 días para causar esa muerte, ¿no? O sea, no va a ser de un día para otro, ¿no? O lo aplico en la mañana y en la tarde estar viendo el efecto. Sin embargo, los efectos negativos dentro de la planta sí se empiezan a dar a las primeras horas de la aplicación, ¿no? Esa detención del crecimiento, esa parálisis de varias funciones fisiológicas, ¿no? Y que la maleza esté en su estado sensible y que el tiempo lo permita. Esto quiere decir que tengas que estar en las primeras etapas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago una aplicación en las primeras etapas, la maleza va a estar más susceptible y además la cobertura de aplicación va a ser más homogénea, ¿no? Porque es una planta pequeña, o sea, entonces esa cobertura va a ser mejor o de mejor calidad. Excelente. Pasando al tema ya de plagas, una de las plagas importantes que afecta al trigo son los pulgones, ¿no? O sea, son varias especies, sin embargo, estas son las que se han encontrado, que es el caso de Stobium, Propalosifum y Esquisaphis, ¿no? Algunas de estas plagas inclusive están desde el inicio del cultivo de trigo, ¿no? Entonces, de hecho, para algunas coincide con la aplicación de herbicidas, ¿no? O sea, porque atacan épocas tempranas. Estas plagas son muy importantes porque son explosivas, ¿no? Pues antes nos hablaban de que las plagas eran, o sea, estas siempre eran de huevecillos, ¿no? Sin embargo, algunas de estas especies tienen las características de que prácticamente paren ya al pulgón, ¿no? Entonces, son muy explosivas. O sea, si yo no hago un manejo en poco tiempo, pues voy a tener una colonia muy alta de pulgones, ¿no? Y de hecho, si yo no hago un manejo, o sea, el problema que me van o que afectan es de que con su aparato bucal dañan la planta, lo perforan
esta genera mielecilla y esa mielecilla es el caldo de cultivo o para que se forme algo negro que se llama fumagina, ¿no? Si se forma fumagina, pues ya la fotosíntesis de la planta se va a ver afectada, ¿no? Porque ya toda la superficie verde se ve afectada, ¿no? Además de que son muchas generaciones de pulgones que se dan al año, entonces de ahí la importancia de esta plaga. Además, pues si como se puede ver ahí en la fotografía, llegan así esto ya es algo extremo, ¿no? Algo extremo que si yo quiero hacer un manejo ya cuando el cultivo está en esas condiciones, pues va a ser muy complicado y muy costoso porque tendré que hacer pues varias aplicaciones en un poco intervalo de tiempo, ¿no? Oye, Hugo, Sí. ¿qué diferencia, pues una pregunta, a lo mejor con mucha ignorancia, pero qué diferencia hay del pulgón o qué diferentes hábitos puede tener un pulgón en sorgo al pulgón en trigo? Pues bueno, los hábitos son similares, pues, ¿no? O sea, y se inicia la infestación de la misma forma, ¿no? Pues hay los alados y los ápteros, ¿no? Los ápteros significa que no poseen alas o no tienen alas, pero las hembras son aladas, ¿no? O sea, son las que llegan y empiezan a colonizar, sobre todo van desde el borde de los terrenos hacia el centro, pues, ¿no? Pero prácticamente es similar Estamos el hablando daño de lo mismo, que provocan. Sí, mismo hábito. exactamente. Correcto, adelante. Sí, bueno, ya hablamos que ataca a las hojas, a las vainas o inclusive a las espigas, produciendo un debilitamiento porque las debilita por esa succión de savia, ¿no? La planta está perdiendo savia, entonces esto va a hacer que se debilite. Correcto. Ya tenemos una pregunta. Fíjate, Hugo, antes de continuar, veo aquí una pregunta muy interesante. Eleazar Quiroz, buenos días. De una vez, dice, acá en el Bajío normalmente aplicamos herbicida antes del segundo riego, pero a veces no controla. ¿Es mejor aplicar después del riego para que haya humedad? Esa es la primera pregunta. ¿O es muy tarde después del riego? Porque tarda unos 8 o 10 días en dar piso para poder entrar con el tractor a fumigar. A ver. Sí, mira, bueno, la forma, o desde mi punto de vista, la experiencia que tengo para hacer el manejo eficiente es aplicarlo, bueno, antes de la recomendación era antes del primer riego de auxilio, ¿no? Ahora, eso es lo ideal, pero siempre y cuando ese riego de auxilio llegue entre 30 a 35 días, pues, ¿no? Porque si ese riego de auxilio, el primer riego de auxilio, lo estoy dando ya, o porque se descompuso la bomba, o porque se enfermó el regador, o por lo que sea, y eso lo extiendo ya a los 50 días, una cosa así, entonces es ya un manejo tardío. Lo ideal es entre 30 a 35 días después del riego de emergencia, pues la aplicación. Correcto. Y que el agua entre, pues a lo mejor entre 3, 4 días después, ¿no? Órale. Eso es lo ideal. Ahora, eso es lo ideal. Si yo, bueno, no puedo aplicarlo ahí y regué, entonces ese riego, como ya les decía, 30 a 35 días y ya cuando me dé piso hacer la aplicación, pues. Buenísimo. Adelante, Hugo, ya te interrumpimos ahí con el pulgón, pero sí era interesante ahí darle respuesta ya a Eleazar. Gracias, Eleazar. Adelante. Sí, no pasa nada. Y de hecho, bueno, ya si quiere, ya que se contacte con nosotros y pues ya le damos ya más información al respecto, ¿no? Adelante. Entonces, ¿cómo se van a manifestar cuando está iniciando también la infestación de pulmones? Pues son clorosis, manchas amarillentas en la hoja con la segregación, esta que le decía de mielecilla, que se ve como miel, como grasa, es lo que alcanzamos a observar. Y son importantes los pulgones porque en el caso de Citobium, pues pues transmiten el virus del enanismo de la cebada, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Adelante. Esta es una colonia de Schizapis en hoja de trigo. Vean también que aquí ya es una infestación alta. Pues igual, esas son las características importantes de los pulgones. La mayoría creo que los hemos visto en campo. Esta sería pues la de abajo, la que tiene alas, lo que te decía, que son las hembras, las que llegan a colonizar, ¿no? Para que se dé esta infestación. Esos son algunos daños, estos son daños ya tardíos, la espiga, entonces, fíjate, por ejemplo, en estas fotografías de la derecha, si son
Si son espigas que el grano está todavía masoso, lechoso, pues nos van a causar un daño allí, ¿no? Tanto en el peso como en la calidad del trigo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, y aquí obviamente ya se me fue, ¿no? O sea, aquí el manejo tuve que haberlo realizado pues mucho antes para no llegar a pues aquí a tanto, ¿no? Bien importante lo que dices, Hugo, porque el monitoreo constante, pues es lo que nos permite anticiparnos, ¿no? Sí. O sea, hay veces que, pues el agricultor no está dando los rondines o el equipo que trae ahí en el campo, o no detectaron y ya cuando detectaste, pues ya bailaste, ¿no? Sí. O sea, ya hay pérdidas significativas. Entonces, nuevamente, como siempre se menciona en todos los programas aquí, el monitoreo es constante, ¿no? Como un hábito. Adelante. Y esquizafis, que ya te decía que es de los más comunes, ¿no? En trigo, y igual, ¿no? Igual, muy importante, sobre todo la parte de que me van a afectar, ¿no? Estos son algunos daños. Fíjate que en el caso de esquizafis se ha reportado en 70 gramíneas, es decir, afecta a 70 gramíneas, y de ahí la importancia que les decía igual de hacer un manejo eficiente de malezas. ¿Por qué? Porque estos pulgones están o los hospedan avenas, alpistes, inclusive hasta los zacates de agua, otros zacates que están en la orilla de los terrenos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también de hacer un manejo eficiente de malezas, tanto dentro de mi cultivo como en la periferia y en los canales de riego, ¿no? El daño es producido por esa inyección, porque también inyectan una toxina que le causa daño, ¿no? Inclusive en las hojas en donde se ven afectadas se ve hasta como una distorsión, ¿no? Una malformación de la hoja, ¿no? Y en el caso, ya te digo, de esquizafis, igual es vector del virus del mosaico del enanismo del maíz y del enanismo amarillo de la cebada. Entonces, de ahí esa importancia de hacer un manejo eficiente de plagas, ¿no? Esto es ya igual una infestación muy alta, o sea, imagínate toda la cantidad de pulgones que hay ya acá en las espigas, o sea, esto ya se me fue prácticamente de las manos. Porque fíjate la cantidad de individuos que hay ahí en cada cavidad, ¿no? O sea, pues es demasiada ya la infestación. Correcto. El desarrollo de la fumagina, que ese es algo, lo oscuro que se ve ahí en la fotografía, y en el de la derecha el virus, ¿no? ¿Qué hacer con la fumagina, Hugo? No, eso ya es un daño ya muy... no ¿Ya bailamos? Es irreversible. Si ya cuando apareció la fumagina es porque ya se me fue de las manos. Es que yo creo que, como bien decías, es importante ese monitoreo, ¿no? Para yo actuar en consecuencia cuando todavía yo puedo hacer un buen manejo. Se puede rescatar. Sí. Va. Ese es el de la raíz, o el rofalosifum, igual, que causa igual daños. Este es el testigo de aplicación. Después ya Navarro nos presentará fotografías ya de... Este es el testigo sin aplicación, obviamente, de todo el daño que nos va o nos puede causar el pulgón, pero ya veremos la solución que nos presentará Navarro, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tengo preparado, estos son mis datos, ese es mi correo, ese es mi teléfono, y con toda la confianza, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que se habló aquí o relacionado a malezas, pues adelante, o sea, sin problemas, pues. Buenísimo, Hugo. Pues ahí está, amigos trigueros, ya sea del Bajío o del norte, donde se encuentren, donde siembren trigo. Por favor, consideren aquí pues la ayuda que está brindando aquí el ingeniero doctor Hugo Cruz, que es la persona responsable del desarrollo comercial de FMC. Nos pregunta Domi Romero, antes de ir a una pausa comercial, ya para darle espacio aquí a Francisco Navarro, dice: ¿qué herbicidas preemergentes y de malezas de escape recomiendan en el cultivo de trigo? Bueno, ahorita, pues con eso va a seguir Navarro, Domi, para que estés ahí pendiente de las recomendaciones. Nos está acompañando también el ingeniero Francisco Navarro, que pues nos va a platicar, Navarro, qué es lo que tiene FMC. Pues ya nos platicaba Hugo todo lo que tiene que ver con malezas,
con algo de enfermedades y obviamente con los pulgones, que es prácticamente lo más importante en temas de afectación con el trigo. Entonces, pues, adelante, Navarro. Bueno, buenos días. Pues básicamente les voy a hablar de los productos que traemos en FMC para el control de malezas, que básicamente es Situy. Después voy a hablar sobre lo que es para control de pulgones, que es Alectus 300. Y el fungicida que tenemos enfocado para control de roya en trigo, ¿no? Pero bueno, venos platicando entonces, Navarro, tu recomendación para malezas, ¿cuál es? Bueno, básicamente sería para el control de malezas de hoja ancha, sería Situy. Pues, para todas las malezas de hoja ancha difíciles, la dosis son 30 gramos. Sí. Situy es un herbicida selectivo. Penetra la planta vía foliar, se trasloca vía xilema y floema y se distribuye a lo largo de toda la planta, ¿no? Y detiene la síntesis de aminoácidos, deteniendo básicamente el crecimiento de la planta, ¿no? Ese es el efecto que vamos a estar viendo. Correcto. Que se detenga su crecimiento y después se provoca un amarillamiento en la planta que al paso de 2 a 4 semanas vamos a ver que la maleza empieza a amarillarse y muere, ¿no? La recomendación de FMC es la parte de los herbicidas, Hugo, pues es Situy, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo es el modo de acción de Situy? Sí, como ya comentó Navarro, inhibe una enzima que se llama la ALS, ¿no? Esa enzima es fundamental en las plantas porque es la precursora de 3 aminoácidos esenciales, ¿no? Entonces, una vez que el herbicida ingresa a la planta, va a bloquear esta enzima, ¿no? Y por lo tanto se dejarán de producir estos 3 aminoácidos que son esenciales, ¿no? Entonces, viene ya o desencadena una serie eso es la parte primaria, pero tiene efectos también sobre otros procesos fisiológicos importantes, ¿no? Una vez que se ve afectada esta enzima, también tiene efectos sobre la fotosíntesis. Por eso el amarillamiento en la maleza, ¿no? Sobre el transporte igual de agua y de nutrientes. Entonces, ese sería básicamente, pues, ¿no? su mecanismo de acción. Ok. Bueno, entonces estamos hablando del Situy. Platícanos entonces, Navarro, ¿qué onda con los pulgones? ¿Qué nos vas a recomendar para los pulgones? Pues para los pulgones traemos lo que es Alectus 300, que es una mezcla de 2 grupos químicos, un neonicotinoide con un piretroide. Son 2 modos de acción para control de pulgones con muy buena efectividad y muy buena residualidad, ¿no? Desde 166 mililitros por hectárea hasta 200, 300 podemos tirar, con muy buen efecto. En el Valle del Yaqui se ha trabajado muy bien con ese producto, ha tenido muy buenos resultados. Sí. Y básicamente lo podemos empezar a aplicar desde el inicio en cuanto tengamos problemas, ¿no? Que puede ser a lo mejor desde el inicio del amacollamiento hasta cuando estemos ya casi en formación de espiga, ¿no? O en formación de espiga que tengamos problemas, pues ahí lo podemos utilizar, ¿no? Perfecto. Dentro de la familia de los Alectus, pues hay que considerar que es el azul, ¿no? Alectus 300, tenemos Alectus GR, tenemos Alectus TS, bueno, el 150 TS y el 722, ¿no? En polvo. Pero estamos hablando de líquido, que es el Alectus 300. Alectus 300, que es, como decía, es la mezcla de 2 ingredientes activos. Correcto. ¿Qué onda, Hugo? No, yo creo que es interesante que podamos ver las fotografías que nos muestra Navarro. Si quieres, envíame la presentación y yo ahí te la mando a compartirlo. Porque creo que es importante, ¿no? Es algo visual, no algo que... Es correcto, no se platica. Para que nuestros espectadores igual puedan ver las fotografías y ya cuando tengamos trabajos, porque apenas están dando las aplicaciones, con gusto igual estén invitados a los guías de campo, ¿no? Oye, Hugo, ahorita lo que Navarro te hace llegar la presentación, ¿cómo trabaja Alectus 300 específicamente atacando esos pulgones? Pues mira, básicamente... Hay una pregunta, mira. Pues bueno, aquí igual es pues la parte de Alectus tiene 2
actúa de dos formas, ¿no? O sea, es de contacto, pero también es por la parte de uno de los ingredientes y la otra es cuando el pulgón también pues se alimenta, ¿no? Sí, ¿y en Sí. qué etapa debemos aplicar, Navarro, Alectos 300? Desde el inicio de macollamiento, o sea, desde que se nos presenta el problema, pues podemos empezar desde el inicio de macollamiento o irnos hasta formación de espiga. Sí, correcto. O en espigamiento. Correcto. Bueno, adelante. No sé si ya tengan por ahí. No, todavía no. A ver, entonces estamos platicando de el hábito que tiene. ¿Cuál es el hábito? Repítenos nuevamente, ¿cuál es el hábito que tiene el pulgón para cuando empieza a tener la presencia ahí en el trigo? Pues mira, o sea, bueno, ya me había comentado, ¿no? O sea, llegan las primeras hembras aladas, que son las que llegan y colonizan, ¿no? Y esto va a ser en diferentes etapas, ¿no? En algunas regiones, dependiendo de las condiciones, sobre todo ambientales, puede ser que desde un inicio entren, ¿no? Pues sería la infestación, ¿no? Entonces, llegan las primeras hembras aladas o viposita, entonces empieza ya con ello la primera generación de pulgones, ¿no? Entonces, y esto, si yo no hago, o sea, tengo que estar con un monitoreo constante. ¿Por qué? Porque estas plagas son explosivas, y explosivas quiero decir de que son varias generaciones en el año, ¿no? Si hay condiciones apropiadas para que se dé varias generaciones, ¿no? Entonces, cuando voy a campo y hago el monitoreo y empiezo a ver ya pues cuando empieza es solamente como mielecilla, no se ve como mielecilla o como mancha pues, grasosa, ¿no? Entonces, es como primero identifico. Entonces, Se empieza a ver los puntitos como brillosos de la mielecilla. Sí, efectivamente. Es la señal que tenemos pulgón. Sí. Correcto. Ya tenemos por aquí la presentación de nuestros amigos de FMC, entonces, pues adelante, Navarro. Bueno, básicamente estoy mostrando esta diapositiva donde tenemos el plan de protección que tenemos en FMC para el trigo. Como les comentaba ahorita, tenemos Alectus 300, más o menos es el plan de protección. ¿Sí? Ahí está la diapositiva. Aquí tenemos bioestimulación, que sería Auxigro Estímulos. Como ven, como les comentaba ahorita, podemos empezar aplicándolo en inicio de macollamiento hasta antes de hoja bandera. Auxigro, estímulo. ¿Qué te va a ayudar estímulos en la planta? Te va a ayudar a fortalecerla, ¿no? Por los ingredientes que trae Auxigro, te va a ayudar a que la planta asimile mejor los nutrientes que tienes disponibles en el suelo. Sí. Stimulus Max te va a ayudar a aportarle aminoácidos, además de que las algas marinas que contiene y todo eso, te va a ayudar a que la planta también con los estreses por los herbicidas, por la falta de riego, y por el clima, te va a ayudar a que la planta pues también reaccione mejor, ¿no? Correcto. Hay riesgos de heladas en esta temporada, ¿no? Entonces. Pues sí, ya nos ha pasado varias veces en Obregón, pues en el Valle del Yaqui con heladas muy fuertes que sí te llegan a dañar los trigos, ¿no? En Mexicali también me ha tocado que sí llegue a dañar los trigos. Entonces sería una muy buena opción para después de eso ayudar a que la planta reaccione y empiece a trabajar otra vez, ¿no? ¿Y cómo complementas con Auxigro? ¿Qué te va a ayudar Auxigro en este momento? Igual, lo que te comentaba, ¿no? Que la planta asimile mejor la nutrición que tú le estás dando, ya fertilización en el suelo, que la planta asimile mejor todo lo que tiene disponible, ¿no? Y me imagino que tiene que ver con el tema de calidad, porque lo estoy viendo también en aplicaciones al final de las etapas fenológicas del trigo, ¿no? Que es cuando el trigo ocupa, pues está llenado de grano, ¿no? Formación de la espiga, llenado de grano, todo eso, pues la planta necesita estar bien alimentada, ¿no? Entonces, con Auxigro, pues aseguramos que la planta asimile bien los nutrientes que tiene disponibles, ¿no? Correcto. Estoy viendo entonces Situi también. ¿Qué onda con el Situi? Situi aquí sería para el enfoque, ¿no? En esta etapa es cuando es el enfoque que se hace del control de malezas de hojas anchas en los trigos, más que todo. Entonces, esa es la etapa que debemos por lo regular se recomienda empezar desde los 25 días, ¿no? Pero por lo regular los productores, la mayor parte se esperan hasta los 50 días, que es cuando hacen la primera aplicación o cuando van a hacer el primer riego de auxilio de planta, aprovechan para hacer la aplicación del herbicida, ¿no? Correcto. Después,
igual vemos que tenemos Alectus 300, como lo comentaba, es una mezcla de dos productos enfocado a control de trigo con dos modos de acción distintos. Uno es un piretroide, otro es un neonicotinoide. Tenemos dos grupos químicos de acción, que es el 3, que es los piretroides, y el grupo 4, que son los neonicotinoides. Oye, me imagino que la Alectus tiene, estamos hablando de insecticida, me imagino que tiene un poder de derribe significativo, ¿no? Sí, la bifentina nos da el poder de derribe, un efecto ahí contundente, o sea, de que rápido, y lo que sería el neonicotinoide o el otro ingrediente, el imidacloprid que trae Alectus, es el que nos otorga la residualidad, ¿no? En el control. Impacto y residualidad, correcto. Sí, Hugo. Por ahí había una pregunta, bueno, ya siendo más específicos para la parte del umbral económicos, me dicen que son de 10 a 15 pulgones por planta. Ok. O sea, ahí es cuando tengo que hacer ya como el manejo. Sí, también yo quisiera ver si le respondemos, creo que era Liliana la que nos hacía la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué porcentaje de pérdida podemos tener si no controlamos el pulgón? O sea, ahí depende. O sea, si no haces ningún manejo, puede que no. Cero. Sí, exactamente. Cero, correcto. ¿No? Entonces, sí. Ahí está. Sí, porque el umbral es cuando ya empieza, o sea, esos 10 pulgones, 10, 15 pulgones, ya vas a tener una pérdida económica. 5-10%, ¿no? Y de ahí para adelante, ¿no? Para adelante, correcto. Sí. Pues ahí está Liliana. Lo mismo pasa con el control de malezas, o sea, si no haces un buen control de malezas, puedes empezar a perder producción, ¿no? El rendimiento que vas a tener. Excelente, ahí está. Bueno, y ya para finalizar tenemos lo que es el sol, que es un triazol, es un tebuconazol, son 500. Vamos enfocados para control de rollas, tizones en trigo más que todo, sí. Con una dosis desde 1 litro para 4 hectáreas o 1 litro para 5, ¿no? Eso será, hasta llegan a tirar 1 para 3 en Obregón cuando tienen presencias muy fuertes de roya. Es el producto que estamos recomendando para esa etapa, ¿no? Correcto. Sin embargo, yo creo, Carlos, que igual puedes invitar a Navarro ya más adelante porque esas enfermedades, o sea, las enfermedades foliares vienen ya casi, pues ahí por las condiciones, cuando ya hay mejores condiciones de temperatura y demás, que se están presentando ya por ahí por marzo o abril, ¿no? Entonces, para que esté más fresco todo. Correcto. Tema de enfermedades. Excelente, pues ahí está el portafolio integral que tiene FMC. Navarro, no sé si quieras hacer algún comentario final, algo muy puntual. Sí, también comentarles, este año, bueno, esperamos que para el próximo año, para el inicio del Q del 2023, estaremos lanzando 2 productos nuevos, un herbicida para cereales, básicamente trigo, es una mezcla. Viene muy bien. Este año estaremos realizando los últimos trabajos de desarrollo comercial para el próximo año lanzar este herbicida enfocado a trigos, maíces, pero va más que todo para cereales, y un fungicida exclusivamente para rollas. Correcto, ahí está. Pues se vienen buenos productos. Me imagino que todo tiene la máxima calidad que siempre ha distinguido FMC, la máxima calidad y tecnología. Entonces, estoy viendo aquí algunas preguntas antes de terminar. Dice José López, ¿me sirve para ornamentales? Me imagino que se refiere a Alectus, para controlar pulgón. Hugo. Sí sirve. Alectus trae recomendación para agricultura protegida. Yo creo que ahí nos podríamos ir, según la etiqueta, creo que es 1 a 1.5 mililitros por litro de agua, y te va a dar muy buen efecto sobre el control de... Y son de los productos más completos que hay, pues por el espectro y por todo las características que tiene Alectus. Y como bien decían, trae impacto y residualidad, ¿no? Sí. Que es lo importante en un insecticida, el derribe, ¿no? Dice Ángel Camacho, ¿qué tal, Inges? ¿Cuándo una plática sobre promotores de brotación en frutales? Órale, vamos buscando quién se anima y con todo gusto, se ve interesante el tema, Ángel, gracias por la sugerencia. Dice, aquí alguien preguntaba de las chinches, estoy viendo. R. Dorán dice, para el control de chinches en algodón, ¿qué dosis es la recomendada? A ver, ¿cuál? Yo me imagino que está hablando. Mira, para chinche ligus, ¿qué recomiendas ahí? Ya
yo te recomendaría más Turbine. Pues es Turbine, 200 gramos por hectárea, es una excelente herramienta para control de chincheligus en algodón. Ahí está. No nos referimos a Lectus, pero sí a la parte de Turbine, que es un producto ahí que ya lo hemos platicado. Pues ya tenemos 10 años, 11 años de experiencia trabajando con él en Mexicali para control de chincheligus y pues buenos resultados. Muy bien, ¿no? Muy buenos resultados. Doctor Hugo Cruz, de FMC, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Navarro también, gracias por las aportaciones. Entonces, pues, aquí es su casa, ya saben. Gracias. Y amigos de Campo Digital. Y última recomendación, acuérdense de todas las recomendaciones de buen uso y manejo de agroquímicos, equipo de protección, hacer triple lavado, llevar los envases vacíos y todo lo que tiene que ver con las recomendaciones de la gente de Campo Limpio. Hay que hacerle caso ya a la gente de Campo Limpio. Bueno, señores, gracias, saludos.